presidente Trump ya no solo tiene el foco en Nicolás Maduro, sino también en su vecino, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien como jefe de Estado no ha tomado medidas contundentes contra el narcotráfico. Esto provocó que el presidente anunciara que retirará toda ayuda a Colombia. Para analizarlo, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, el día de ayer por la noche se dan declaraciones a bordo del avión presidencial, el Air Force One, en donde el presidente Trump dice que va a retirar todo tipo de ayuda a Colombia. Y comienzo contigo, Alfonso. ¿Cómo podría darse esta suspensión de ayuda a Colombia por incumplir las promesas antidrogas? ¿Va a ser esto efectivo? ¿Es positivo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que el presidente Trump se le acabó la paciencia con Petro, y es que Petro habla con un perico sin darse cuenta lo que está diciendo, o a veces dándose cuenta de lo que está diciendo, y obviamente pues ya los últimos comentarios ofendieron al presidente Trump. Yo creo primero que nada que Estados Unidos se está dando cuenta que Petro no está haciendo prácticamente nada, o lo mínimo, para luchar en contra del narcotráfico. Esa fue su promesa de campaña, ¿verdad? Que él no iba a continuar con una batalla frontal en contra de los narcos, ¿no? Si buscar el diálogo y la colaboración, qué sé yo. Y evidentemente lo que hemos visto es que no ha dado la batalla, y la producción de coca ha aumentado considerablemente. Colombia es uno de los principales, si no el principal país productor de coca hoy en día. Y lo último, pues los comentarios de Petro alineándose con Maduro, diciendo que Estados Unidos había asesinado a un colombiano, que había entrado en aguas colombianas. Pues obviamente eso ya fue la última gota de agua en el vaso, y bueno, acabó con la paciencia de Trump, y Trump está reaccionando fuertemente. Trump ha sido muy claro que él va a dar la batalla en contra de los carteles, que va a poner presión en aquellos gobiernos que no sean fuertes, no den la batalla en contra del narcotráfico, y por eso está reaccionando de esta manera. El impacto es negativo en el sentido de que Colombia es uno de los principales productores, ¿no? Y era uno de los países que más ayuda recibía de los Estados Unidos en la lucha en contra del narcotráfico. Ya la administración Trump la había reducido como un cuarto del dinero que le estaba enviando. Ahora, si se elimina todo, pues imagínate, este hombre, pues la producción aumentará más todavía con apoyo del gobierno. O sea, es realmente preocupante Claro. la situación, ¿verdad? Y obviamente no son buenas noticias para el régimen de Petro tampoco. Debe tener mucho cuidado, porque si intensifica de alguna manera la colaboración con los narcos, pudiera empezar a tener problemas como los que está teniendo Maduro ahora mismo. Por supuesto. Y bueno, se da a conocer también en estos días que hubo un ataque por parte de Estados Unidos a una narcolancha que en este caso tenía colombianos. Vanessa, ¿cómo ves esta situación y cómo perjudica esto las relaciones con Colombia, que hasta este momento pues habían sido más cordiales, aunque hemos visto en las últimas semanas que se han ido deteriorando desde sacar a Colombia de la clasificación de países que luchan en contra del narcotráfico hasta esto último, e incluso hasta la amenaza de imponer más aranceles a Colombia? Pues lo habíamos mencionado varias veces que si seguía esta ofensiva de esta administración en contra del narcotráfico en el Caribe, eventualmente iba a haber algún encontrón con Colombia, porque evidentemente, como decía Alfonso, Colombia es un país que está, es que no es que sea uno de los mayores productores de coca, es que está inundado en coca gracias a la administración de Gustavo Petro. Gracias a que Gustavo Petro es que yo no diría que ha volteado la cara y ha dejado que los narcotraficantes hagan lo que quieren, sino que con sus políticas ha creado el clima perfecto para que esta gente pueda hacer lo que quiere. Pues recordemos que en este momento incluso hay exguerrilleros en el Congreso de Colombia haciendo las leyes como brazo político de las guerrillas. Ellos dicen que no son guerrilleros, pero pues ahí están, y el presidente por supuesto que lo sabe.
Entonces, cuando tienes a Colombia inundada en coca, sacando toda esa droga por Venezuela y tienes pues el Caribe con esta ofensiva de la administración Trump, evidentemente esto iba a pasar. Ahora, hay que decir, yo no sé cuál es la intención de Gustavo Petro, cuál es la estrategia de Gustavo Petro en este momento, pero sí hay que decir claramente que Gustavo Petro siempre, siempre ha dicho que la guerra contra las drogas no funciona, siempre ha dicho que su intención es legalizar las drogas. Eso él lo tiene muy claro porque ha sido puesto ahí por narcotraficantes y esa es la gente con la que él se mueve. Entonces, no sé si la estrategia de él sea de ahora en adelante irse de frente y hablar de legalizar las drogas y seguir con ese tema o siquiera disimular un poco. Orlando, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esta escalada, esta tensión, escalada en la tensión en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia? ¿Y qué relación tiene el gobierno de Gustavo Petro con la narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela? Bueno, como dice Vanessa, yo creo que en la medida en que Estados Unidos mantenga su ofensiva contra el narcotráfico, eventualmente iba a ocurrir esto, porque si bien no es el principal exportador, porque lo es Venezuela, es el principal productor. De hecho, prácticamente toda la droga que sale de Venezuela se produce en Colombia, en la región fronteriza entre Colombia y Venezuela. Es producida por el ELN, por las FARC, grupos terroristas que hoy se ven acobijados y alentados por parte del régimen de Nicolás Maduro para no solamente exportar cocaína, sino para ejercer sus prácticas terroristas, bien sea en Venezuela o en Colombia. El caso de Petro es desafortunado, está poniendo en riesgo a toda la clase colombiana, a toda la sociedad colombiana, a los empresarios, está poniendo en riesgo a los productores por simplemente no querer soltarle el brazo a Nicolás Maduro. Y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que es muy probable que en la campaña o en las campañas que Petro ha tenido para la presidencia haya recibido apoyo del régimen de Nicolás Maduro. Esto no es una especulación. De hecho, el Pollo Carvajal, que es el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez y de Maduro, que por muchos años coordinó todas estas operaciones del narcotráfico, había declarado ante la Audiencia Nacional en España que el régimen venezolano había financiado a Gustavo Petro. Y Diosdado Cabello también dijo lo mismo, que Gustavo Petro había ido a Venezuela a pedir plata. Entonces es muy probable que Gustavo Petro le deba su presidencia en gran parte del régimen de Maduro. Bueno, y platicando al inicio de este noticiero con el congresista Hernán Cadavid, él decía que de alguna manera pareciese que Petro realmente estaba provocando esta crisis y que de alguna manera lo beneficia el provocar esta crisis con los Estados Unidos, pero que se está llevando de por medio, por supuesto, a todo el pueblo venezolano que depende tanto de esa relación comercial tan fuerte con los Estados Unidos. Perdón, colombiano, del pueblo colombiano, precisamente con esa relación comercial tan fuerte que tiene con Estados Unidos, un intercambio comercial de más de 15,000 millones de dólares. Así que increíble, nadie puede entender de verdad esta escalada, nadie puede entender la actitud de Petro, aún las declaraciones que hizo en propio suelo estadounidense cuando vino para reunirse en la ONU. Pero bueno, vamos a seguir de cerca qué es lo que sucede con esto. Se había dicho también que se van a aumentar los aranceles. Hasta este momento no se ha anunciado nada. Vamos a ver qué pasa con este tema. Vámonos a otro tema que acapara titulares también, y es que este fin de semana se llevaron a cabo protestas bajo el lema No Kings a nivel nacional. Esta mega protesta convocada por demócratas en contra del presidente Trump. Y quiero comenzar contigo, Alfonso, sobre tu opinión de estas propuestas y la respuesta de la Casa Blanca a ellas. Mira, yo francamente creo que son una pérdida de tiempo. Honestamente, no creo que hayan tenido un impacto real en la mayoría del electorado. Yo creo que son manifestaciones de personas de izquierda dura haciendo reclamos extremistas. Aquí en Washington, uno de los principales oradores fue Bernie Sanders, el senador socialista de Vermont. Vimos la conducta de alguna de estas personas. Vimos una activista en Chicago, que es una maestra de escuela, que le tomaron un video ella
llevándose, o sea, haciendo un gesto como en referencia al asesinato de Charlie Kirk, algo realmente muy triste. Pero estos son el tipo de personas que están saliendo a manifestarse. Si Trump fuera un rey, si fuera un monarca, estas manifestaciones no se estuvieran llevando a cabo, ¿verdad? Y la realidad es que bajo la administración Trump, hoy en día tenemos menos gobierno, menos intervención del Estado en nuestras vidas. O sea, fue bajo la administración Biden que un esfuerzo, ¿verdad?, de sobreregular la economía, de expandir el rol del gobierno en distintos sectores de la economía. Eso es lo que hacen gobiernos autoritarios y gobiernos monárquicos. Pero la política de Trump ha sido de sacar al gobierno de nuestras vidas. O sea que yo no sé de qué están hablando. La reacción de la administración, pues ha sido, de la Casa Blanca, ha sido mofarse de los manifestantes, quizás de una manera un poquito vulgar, digamos. Pero mira, yo creo que al final esto políticamente no va a tener ningún impacto. El único impacto que tiene es energizar, ¿verdad?, a la base de izquierda, lo que es importante para que salgan a votar en las elecciones ahora en Virginia, en New Jersey y en la ciudad de Nueva York, y para que se vayan calentando motores para la elección de mitad de término. Pero para la mayoría de los americanos estas manifestaciones no tienen ningún impacto porque no representan sus intereses y sus preocupaciones. Escuchábamos, de hecho, en declaraciones al presidente Trump decir que vio algunas de las imágenes y que él consideraba que esa gente realmente no representaba a la mayoría de los estadounidenses. Lo que habrá que ver es eso, si tendrán algún impacto en las elecciones. Me voy contigo, Orlando. ¿Estás de acuerdo con Alfonso en que realmente esto no tiene un impacto fuerte? Y quisiera preguntarte también cómo ves la cobertura mediática, porque es muy diferente la cobertura que se vio en medios tradicionales, el mainstream media, a comparación, por supuesto, de los medios conservadores, de los pocos medios conservadores. Bueno, a ver, siendo honestos, vimos algunas imágenes notables, bastante gente, sin sorprender, porque bueno, fue en ciudades como, por ejemplo, Nueva York, o en ciudades de California, o en la misma Chicago, sí, hubo mucha gente. Obviamente, pues hay una gran cantidad de gente que se opone al presidente y puede expresarse libremente en las calles, como se demostró en esta protesta. Puede ejercer su derecho legítimo, puede incluso, como algún usuario de X comentó jocosamente diciendo que, bueno, fui a la manifestación de No Kings en Arabia Saudita y ahora me van a ejecutar, ¿no? Eso es algo que no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, porque claramente no hay rey en Estados Unidos. Es absurdo esto. El año pasado el Partido Republicano ganó la Cámara de Representantes, ganó el Senado, ganó la presidencia, como sucede en una democracia sana, viva, luego de haber estado la presidencia en manos de una administración demócrata. A este gobierno le quedan poco más de 3 años, 3 años y algo. Es decir, es una democracia viva, latente, que más bien Donald Trump está corrigiendo, porque si ha habido excesos y si ha habido distorsiones del sistema democrático, ocurrió precisamente durante la administración anterior con la instrumentalización burda de la justicia. Trump se burló, no la satanizó, no se puso a estar de alguna manera denunciando que había un intento golpista en contra de él, que es el líder supremo, en lo absoluto. Lo que hizo fue burlarse de los manifestantes y ya. Ahora, hay que destacar, aunque fue una manifestación pacífica y le permitieron manifestarse, vimos algunas expresiones que son muy preocupantes. Gente en las manifestaciones haciendo apología de, por ejemplo, el crimen contra Charlie Kirk o el intento de asesinato contra Donald Trump el año pasado. Esto demuestra en qué anda la izquierda. Sí, terrible. Incluso algunos letreros diciendo, ¿no?, que deberían de asesinar al presidente. Es increíble, fomentando la violencia política de la que tanto se quejan, y son ellos en realidad quienes están fomentando esta violencia política. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? ¿Estás de acuerdo en que no tiene un impacto real en las elecciones de medio término? ¿Crees que deberían los conservadores o los republicanos hacer protestas o contraprotestas patrióticas y a favor de la agenda del presidente? Y más aún, quisiera preguntarte si estas manifestaciones son orgánicas
o realmente está alguien detrás de estas protestas de No Kings? Pues yo creo que ese es uno de los puntos más interesantes, porque mientras que los demócratas plantean esto como un éxito de una marcha orgánica que muestra el rechazo rotundo y popular al presidente Trump, lo que los republicanos dicen es esto es un esfuerzo organizado, pagado por dinero que entre otros viene de Soros. Eh, y el asunto acá es que yo sí creo que, bueno, que según reportes como por ejemplo de Fox, Wall Street Journal, y hay dinero de Soros, no sabemos qué tanto, tendremos que esperar las investigaciones que se estarían haciendo incluso de parte del Departamento de Justicia a las organizaciones de Soros, pero además de eso creo que esta marcha es otra muestra más de que el Partido Demócrata está tomado o que sus principales figuras ya no son, digamos, el centro y los normales, sino que son los extremos. Hasta hace apenas como unos días o tal vez una semana más o menos, los más importantes demócratas no habían hablado mucho acerca de esta marcha, era solo una cuestión de Bernie Sanders y bueno, de los más extremos que ya sabemos, y luego como que se sacaron la máscara y dijeron, sí, sí la vamos a apoyar, no se trata de nada violento. Vimos el discurso incluso del senador Schumer ya los últimos días en el Senado hablando de esta marcha. ¿Y quién habló en esta marcha? Pues efectivamente en DC habló Bernie Sanders con su discurso trilladísimo y aburridísimo de que todos los problemas del país son por los más ricos y por Elon Musk y por el presidente Trump. Entonces lo que yo veo acá es una marcha que efectivamente tuvo imágenes impactantes con mucha gente en cientos de ciudades, en la que el principal speaker fue Bernie Sanders y en la que los otros demócratas quedaron ahí como que, bueno, nos unimos y nos hacemos a un lado porque ya no nos queda nada. Es la misma actitud que están teniendo en todos los eventos de la vida política. Son esos demócratas, más o menos, esos demócratas, el establishment del Partido Demócrata, doblándose ante los más extremos. Y luego simplemente señalar que me pareció muy curioso porque esta mañana el speaker Johnson, obviamente él como siempre preocupado por el cierre del gobierno, dijo algo que me pareció muy divertido, y es que les dijo, si de verdad Trump fuera un rey, yo no estaría acá y no tendríamos el gobierno cerrado y el presidente Trump podría hacer lo que se le diera la gana, pero como ustedes son los que están aquí en el Senado poniendo sus trabas, pues efectivamente está cerrado porque no es un rey. Por supuesto, y la verdad que es irónico, incluso hemos visto a personas a las que se les entrevistó, no tenían claro por qué estaban protestando, simple y sencillamente estaban protestando, no querían las políticas de Trump, pero muchos de ellos ni siquiera te podían mencionar una política en concreto. Veíamos ahí algunos letreros que decían, "We the people are the power", nosotros, el pueblo, somos el poder, lo cual en realidad esa es la agenda del presidente Trump, reducir al gobierno y darle más poder a la gente. Entonces, realmente ese letrero es irónico que un participante de esta marcha lo tenga porque es contrario a lo que ellos defienden. El gobierno del presidente Trump está reduciendo el tamaño de la burocracia, reduciendo la injerencia del gobierno federal en la vida de los estadounidenses y dándole más poder a los estadounidenses. Así que, bueno, creo que hay gente bastante confundida en esta marcha. Vámonos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, que ya volvemos con más del panel de Voz News.